En vídeos anteriores ya tuvimos ocasión de explicar por qué el alto número de fallecidos por coronavirus en España no se puede explicar por los recortes que vivió el sistema sanitario español a partir del año 2011, sino que se debió fundamentalmente a la lentitud con la que el gobierno central reaccionó a la hora de tomar medidas de distanciamiento social. Y es que, por un lado, la mayoría de esos recortes, que sí se produjeron a partir del año 2011, ya prácticamente han sido revertidos en su totalidad a día de hoy. Es más, los restos de esos recortes que siguen subsistiendo en el sistema sanitario no pueden haber influido de manera muy destacada en el número de fallecidos. Y es que, por ejemplo, en el sistema sanitario madrileño, a finales del año 2017, últimos datos disponibles, solo había 40 camas en la UCI menos que en el año 2011, cuando comenzaron los recortes. Y en esta crisis hemos necesitado más de 1.500 camas en la UCI solo para pacientes graves de coronavirus. Por tanto, esa diferencia de 40 no ha sido una diferencia significativa. A su vez, ya también tuvimos ocasión de explicar que si el confinamiento domiciliario no se hubiese decretado el 14 de marzo, sino el 7 de marzo, es decir, una semana antes, el número de fallecidos por coronavirus en España habría sido un 60, como mínimo un 60% inferior al que finalmente fue. Por consiguiente, para hacer frente a esta pandemia, lo importante, lo central, eran las medidas preventivas de los contagios, no las medidas paliativas de los contagiados. Es decir, no es que necesitáramos un sistema sanitario muy sobredimensionado para poder absorber a los contagiados masivos de una pandemia. Lo que teníamos que conseguir es que no se produjeran esos contagios masivos que habrían terminado saturando cualquier sistema sanitario, por amplio que fuera, del planeta. Pues bien, estas explicaciones, que pueden tener su cierto sentido, quizá puedan parecer un ejercicio de ciencia ficción. Sí, estás diciendo que si España hubiese tomado medidas antes, no se habría saturado el sistema sanitario a pesar de los recortes experimentados en la sanidad pública. Pero ¿tienes algún ejemplo que ilustre eso que estás diciendo? Es decir, ¿tienes algún ejemplo que muestre cómo, tomando medidas antes de cuando las adoptó el gobierno español y aún con un sistema sanitario que ha experimentado recortes tan brutales como el español, su sociedad ha sido capaz de sobrellevar mejor esta pandemia del coronavirus? Pues sí, hay dos países que además nos son relativamente cercanos y que creo que ilustran a la perfección por qué lo esencial era prevenir los contagios y no tener un sistema sanitario sobredimensionado en medio de una pandemia descontrolada. Y esos dos países son Grecia y Portugal. Portugal, de hecho, lo tenemos al lado, podría ser una comunidad autónoma de España y por consiguiente ilustra a la perfección lo que se debería haber hecho y lo que no se hizo. Tanto Grecia como Portugal recortaron enormemente el gasto público en sanidad. De hecho, lo recortaron en mucha mayor medida de lo que lo hizo España. Si medimos el gasto público en sanidad en términos de PIB, como porcentaje del PIB, veremos que el gasto sanitario en España se recortó desde su máximo antes de la anterior crisis en 0,8 puntos de PIB. Pero es que Portugal lo recortó en 1,2 puntos de PIB y Grecia en 1,9 puntos de PIB. Es más, si en lugar de medir el gasto sanitario en términos de PIB, lo medimos en cuantía absoluta, y esto en el caso de Grecia es muy relevante porque tengamos en cuenta que el PIB griego se ha desplomado, por tanto que el gasto sanitario baje sobre el PIB, no solo significa que el numerador se ha reducido en relación con un denominador constante o creciente, sino que se ha reducido con respecto a un denominador que se ha desplomado. Pues bien, si lo medimos en términos absolutos, el gasto sanitario público en España se ha reducido desde su máximo precrisis en un 1%. En Portugal lo ha hecho un 7,5%. Pero es que en Grecia lo ha hecho un 43%. Prácticamente el gasto público en sanidad de Grecia hoy es la mitad de lo que lo era en sus máximos precrisis. En España, repito, el recorte en gasto nominal ha sido del 1%.
Por consiguiente, si fuera cierto que el gasto sanitario público es tan sumamente crucial para ser capaz de navegar exitosamente en medio de esta pandemia, lo que tendríamos que observar es que los muertos, los fallecidos en Grecia, son muchísimo mayores que en el caso de España, o al menos están evolucionando a un ritmo mucho más peligroso y mucho más vertiginoso que en el caso de España. Bueno, observemos el siguiente gráfico donde aparecen el número de fallecidos en España, Portugal y Grecia. Creo que salta a la vista que las diferencias son abrumadoras. En el caso de España superamos los 22.000 fallecidos a fecha de hoy, a 24 de abril. En Portugal están en torno a los 850 fallecidos y en Grecia en 125 fallecidos. Es decir, entre Grecia y Portugal no llegan a los 1.000 fallecidos. En el caso de España superamos los 22.000. Y recordemos que España solo tiene 2,2 veces más población que Portugal y Grecia conjuntamente. En cambio, tenemos 23 veces más muertos. Por tanto, lo que está claro es que el gasto sanitario no ha sido decisivo para que en Grecia y en Portugal, que han experimentado recortes muy superiores a los que experimentó España, tengan muchísimos menos fallecidos de los que tiene nuestro país. Entonces, ¿qué sí ha sido decisivo? Bueno, si miramos las medidas de distanciamiento social que habían adoptado Grecia y Portugal a fecha de 8 de marzo, veremos que las medidas no eran muy distintas a las que había adoptado España. Aunque Grecia es verdad que ya había tomado algunas adicionales. Por ejemplo, el 8 de marzo las clases ya se habían suspendido en Grecia. Pero más o menos se habían tomado las mismas medidas. Y a partir del 8 de marzo, la escalada de medidas fue también más o menos de la mano. Es decir, conforme España iba tomando medidas de distanciamiento social, también esas mismas las iban adoptando Portugal y Grecia. De hecho, España el 14 de marzo, y a partir de ese momento, ha tomado medidas más drásticas que Portugal y Grecia. El grado de confinamiento domiciliario que existe en nuestro país no existe ni en Portugal ni sobre todo en Grecia. Entonces, si hemos seguido más o menos la misma pauta de medidas que Portugal y Grecia, ¿cómo es que ellos tienen muchos menos fallecidos? Pues porque nosotros empezamos a tomar medidas cuando teníamos 14 contagiados por millón de habitantes. El 8 de marzo, en España, había 14 contagiados por millón de habitantes oficiales, porque es verdad que si se hubiesen hecho muchos más tests, probablemente serían bastantes más. En cambio, en Grecia tenían 7 contagiados por millón de habitantes y en Portugal 3. Es decir, Grecia y Portugal tomaron las mismas medidas que España, incluso medidas algo más laxas que las que ha ido tomando España, mucho antes en términos de número de contagios de cuando las tomó España. De hecho, España, una semana antes del 8 de marzo, es decir, el 1 de marzo, tenía oficialmente también alrededor de 3 contagiados por millón de habitantes. O dicho de otra manera, si el 1 de marzo hubiésemos comenzado a tomar medidas de suspensión de grandes eventos, suspensión de clases, tests a gran escala, información desde los medios de comunicación que no minusvaloraran la amenaza y que por tanto instaran a la población a permanecer en casa, que es esencialmente lo que han venido haciendo en Portugal y en Grecia, si lo hubiéramos hecho el 1 de marzo, es decir, cuando en términos de número de contagios empezaron a hacerlo Portugal y Grecia, cuando tenían 3 contagios por millón de habitantes, 7 contagios por millón de habitantes, habríamos probablemente conseguido unos resultados parecidos a los de Portugal y Grecia. Recordemos que en el estudio que compartí en un anterior vídeo, estimaban que si el confinamiento domiciliario no se hubiese decretado el 14 de marzo, sino el 7 de marzo, el número de contagiados sería un 60%, más de un 60% inferior
al que es ahora mismo. Y por tanto, estos mismos resultados nos están indicando que si hubiésemos tomado otras medidas de distanciamiento social no tan duras, no tan agresivas como el confinamiento domiciliario casi completo, sino medidas que facilitaran ese distanciamiento social en las aulas, en las grandes aglomeraciones, en la administración pública, en los centros de trabajo, esas medidas tomadas antes, cuando algunos ya las estábamos pidiendo, habrían obrado resultados muy parecidos a los de Grecia y Portugal. Por consiguiente, no culpemos a los recortes del sistema sanitario de lo que tienen culpa los políticos del gobierno central por haber estado retrasando las medidas de distanciamiento social hasta después del 8 de marzo. Fue ese imperdonable retraso en actuar, en tomar medidas, lo que condenó a la población española y lo que saturó el sistema sanitario. Porque no pensemos que si Grecia y Portugal tuviesen el mismo número de contagios por habitantes que tiene España, sus sistemas sanitarios serían capaces de resistirlo. Evidentemente no. Ningún sistema sanitario está capacitado para acoger, para absorber a decenas de miles de contagiados a la vez, de manera simultánea, porque eso implicaría tener permanentemente un sistema sanitario sobredimensionado que no se estaría utilizando para nada en tiempos normales. La responsabilidad, el foco de responsabilidad, lo hemos de colocar en aquellos que, pudiendo tomar las medidas, no las tomaron. No en aquellos que en el año 2011, por el hecho de que España estaba al borde de la suspensión de pagos, recortaron gastos en el sistema sanitario y en muchos otros campos de la administración pública para evitar la quiebra del sector público. Grecia y Portugal experimentaron recortes en su sanidad mucho mayores que la de España. España recorte del 1%, Grecia del 43%, y sin embargo, gobiernos más diligentes, gobiernos más competentes, tomaron medidas oportunas a tiempo para evitar que el virus se extendiera masivamente por todo el país. La responsabilidad, pues, en quien no tomó esas medidas porque no quiso tomarlas hasta el 9 de marzo.